Maussan Televisión presenta. Qué padre que estés conmigo en este programa. Vamos a hablar de un tema candente que se llama el calentamiento global. ¿Hacia dónde vamos con este calentamiento de la atmósfera? Mayores huracanes, sequías, ¿verdad?, que nos están afectando a todos. ¿Por qué los científicos insisten en que no debemos rebasar 1.5 grados centígrados? ¿De qué? De las temperaturas previas a la edad industrial, que es cuando la atmósfera estaba en perfecto equilibrio. Aprendimos en la escuela, te acordarás que la atmósfera tiene 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Esto 79 más 21 hace 100. Pero entonces, ¿dónde queda lo del dióxido de carbono, lo de los óxidos de nitrógeno, lo que se llaman las trazas de los gases efecto invernadero? ¿Qué es el efecto invernadero? Pues cuando entras a tu coche, ¿verdad?, después de que estuvo en el sol, o cuando entras a un invernadero, está mucho más caliente. ¿Por qué? Porque ahí se guarda el calor, no se disipa, se está guardando. Y la Tierra está ahorita guardando más calor que el que debería. Y este 1.5 grados y las trazas de los gases efecto invernadero es de lo que vamos a hablar hoy. No te vayas, ahorita regresamos. Y hoy vamos a atacar un tema serio que tiene que ver con por qué no podemos sobrepasar 1.5 grados centígrados la temperatura promedio del planeta. ¿Te has preguntado por qué? Ya ves que es el tema, ¿no?, que sobre todo los ambientalistas, sobre todo los más radicalistas, insisten, no más allá del 1.5 grados. Los acuerdos de París del 2015 precisamente establecen este límite de 1.5 grados centígrados. ¿De dónde viene este número? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 0? ¿No? ¿Por qué 1.5 grados? Es lo que vamos a ver aquí en este capítulo, y a mí me interesa mucho que participes de una forma activa, sobre todo para que te des cuenta lo que está en juego. Fíjate que desde los años 50, cuando yo nací en 1950 del siglo pasado, ¿no? Como ves, ya tengo mis añitos, no tantos, pero en esa época, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un repunte en la investigación científica muy importante en el mundo, hubo algunos químicos atmosféricos. La química atmosférica no existía hasta antes de los años 50, existía la química analítica, la inorgánica, la orgánica, la bioquímica, pero no la química atmosférica. Esta surge precisamente después de los años 50, pero sobre todo en los años 60. Algunos investigadores que ya tenían la composición específica y clara, ¿verdad?, de lo que era nuestra atmósfera, se dan cuenta que hay gases en muy pequeña proporción, pero que tienen una enorme influencia en la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? ¿Qué es el aire que yo estoy respirando ahorita y que tú respiras? Pues es 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Por eso cuando te dice que te van a poner nitrógeno en las llantas, ¿no?, y uno paga, etcétera, pues ya el aire que te ponen trae 79% de nitrógeno. Eso es la composición de la atmósfera. 79% de un gas inerte, se le llama nitrógeno, antes se le llamaba azoe. Zoe es la vida, ¿no? En griego ya ves que hay gente, sobre todo mujeres jóvenes, bonitas, que hoy en día se llaman Zoe. Mi nieta intermedia se llama Zoe. Zoe es la vida. Algo que es azoico es que no tiene vida. Antes se le llamaba el nitrógeno azoe. ¿Por qué? Porque es un gas que inhibe cualquier proceso. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno en química está haciendo un experimento de ver la acción en cuestión gaseosa, ¿no?, de un componente con el otro, para evitar que un tercero o un cuarto que uno no sabe que está por ahí interfiera y entonces salgan resultados que no corresponden a la realidad, uno mete una atmósfera de nitrógeno. El nitrógeno hace que no ocurra nada más, ¿verdad?, porque no interfiere. El nitrógeno es totalmente inerte, más que lo que uno quiera que ahí suceda. Esto tiene un efecto que a ti y a mí nos permite vivir, porque el nitrógeno en la atmósfera la hace bastante estable precisamente, ¿no? Bueno, lo que estamos respirando, 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno.
Y dices, bueno, pues 79 más 21 son 100, entonces ¿de qué está hablando el químico? 100 ya es el todo. No, es que no es precisamente el 100 completo, no es precisamente el 79.000 o el 21.000, sino que hay pequeños margencitos en partes por millón. Quiere decir que por cada millón de partículas de atmósfera, nitrógeno y oxígeno, por cada millón puede haber una o dos o tres partes por millón de otra cosa. Estas otras cosas se les llama trazas, ¿verdad? Son trazas de pues elementos que están en muy poca proporción, pero que tienen un efecto enorme. Una de esas trazas es el dióxido de carbono. Fíjate que el dióxido de carbono está en proporciones alrededor de las 300 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Por cada millón de partículas de aire hay solamente 300, ¿no? Si tú pones en el Estadio Azteca, en la cancha, 1 millón de canicas blancas y pones 300 negras, no las ves. Entre el millón, 300 ahí distribuidas, ya no las ves. Es una cantidad bastante pequeña. En esa cantidad se mueve tu vida y la mía. Hay gente que dice, Donald Trump es uno de ellos, ¿no?, que esta cuestión del calentamiento global es papalinas, una tomadura de pelo, que la Tierra ya ha tenido épocas de calentamiento y luego épocas de enfriamiento, que por qué tanto lío, y que esto es un engaño por parte de algunos locos izquierdistas por ahí, que lo que quieren es sacar dinero, ¿no? Y él ya sacó a Estados Unidos de los acuerdos de París, ya quiere regresar a los vehículos de combustión interna, al carbón, darle duro a la atmósfera, porque no es cierto eso de que haya calentamiento por la mano humana. Ellos dicen, argumentan que la Tierra ya se estaba calentando de por sí, y ha habido épocas más calientes y ha habido otras épocas más frías, y que no hagamos tanto lío, ¿no?, con este asunto. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Efectivamente, nuestro planeta ha tenido pues vaivenes, ¿no?, importantes y significativos entre épocas más calientes. Ejemplo, los dinosaurios. Cuando vivían los dinosaurios, la Tierra era mucho más verde, había helecho, selva por todos lados, ¿no? Y ya has visto las imágenes, ¿no?, de que andan corriendo por ahí, ¿no?, los tiranosaurios rex persiguiendo a los pterodáctilos y a los herbívoros gigantes, etcétera, ¿no?, en medio de la selva. Bueno, pues había selva en Washington D.C., había selva en Europa, en la Patagonia se han encontrado restos precisamente de Tyrannosaurus rex, que era una serpiente, ¿verdad?, de sangre fría, bastante evolucionada en el cerebro y todo, porque era el dominante, era el rey del planeta Tierra. No existía el hielo en el Polo Norte, era algo natural. El ser humano ni siquiera, nos faltaban 60 millones de años para entrar al escenario de la Tierra, ¿no? O sea, estaba bastante más caliente y más húmeda la Tierra. ¿Qué tanto más caliente en ese entonces? 4 grados más que ahora. Y eso ya implicó de que no había hielo en el Polo Norte, que había selva tropical en muchísimos lados. Y había una humedad mucho mayor. ¿Por qué? Al haber una temperatura mayor, hay una evaporación mayor del agua de mar, ¿no? Al haber mayor temperatura, pues se evapora más el agua, se condensa más en la atmósfera y se producen más nubes, y por lo tanto hay una precipitación mayor cantidad de lluvias por todo el planeta, ¿no? Ha habido otras épocas, como las grandes glaciaciones. ¿Te acuerdas de las películas estas de la era del hielo y todo eso? Efectivamente, cuando nuestros 2 hermanos desaparecieron, Cromañón y Neandertal eran nuestros hermanos de sangre, ¿no? Y pelaron. ¿Por qué? Porque en la época del hielo no pudieron adaptarse como nosotros a esta temperatura tan fría y sucumbieron. Había hielo en Texcoco, hielo permanente, en enero, en abril, en septiembre había hielo. Y Europa estaba totalmente congelada. Ahí fue una etapa donde desaparecieron especies, otras se fortalecieron, como nosotros, el Homo sapiens, ¿no? Entonces, ha habido estos vaivenes. Pero lo que sí sabemos a través de la investigación que se ha hecho a partir de los años 50 que te decía yo es, ¿dónde están estas fronteras, estos límites? ¿Por qué los 1.5 grados?
Esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente parte del programa porque te va a interesar por qué 1.5 grados y qué es lo que está en juego si rebasamos esos 1.5 grados. ¡Wow! Padrísimo que estés todavía conmigo aquí en Pachamama, porque estamos hablando de ese tema que es fundamental. ¿Por qué 1.5 grados no debemos rebasarlo los seres humanos? Dicen los científicos que están agrupados en varios colegios de químicos atmosféricos, de astrofísicos, de geólogos, de geógrafos, ¿no? Y nos dicen 1.5 grados. Aquí viene la explicación. Te decía yo que ha habido épocas muy frías, hielo en todos lados, y épocas muy calientes, selva tropical en todos lados del planeta, ¿no? Han sido los dos extremos. Pero lo que hemos podido medir gracias a las perforaciones profundas en el hielo antártido y en el hielo ártico es que la cantidad de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono mínima para que se generara en la época de hielo es 280 partes por millón. Te explicaba yo lo que es una parte por millón, ¿no? Entonces, a 280 partes por millón de gases de efecto invernadero, gases que permiten retener el calor que nos llega del sol, que no se pierda en el espacio, la cantidad de 280 es lo mínimo que ha tenido la atmósfera desde que hay vida. Y cuando ha estado muy caliente, que te explicaba yo que había selva tropical por todos lados, no había hielo en el Polo Norte, eran 350 partes por millón. Fíjate, estos dos datos son cruciales para tu vida y la mía. 280 y 350. 280, hielo por todos lados, 350, selva tropical por todos lados. Ahí es donde se ha movido la atmósfera, por algo es, ¿no? Los gases de efecto invernadero son básicamente el dióxido de carbono y el vapor de agua. Existen otros como los óxidos de nitrógeno, existen otros como el dióxido de azufre, ¿no? Como los clorofluorocarburos, etcétera, que también tienen un efecto invernadero. Pero para no confundir tanto, no hablar de tantos gases diferentes, todo se compara o se equilibra con el dióxido de carbono. Por eso se le llama dióxido de carbono equivalente. Equivalente de dióxido de carbono y todos los otros gases de cantidad de trazas, en concentraciones muy bajitas de partes por millón, pero que tienen un efecto de rebote verdaderamente importante. Entonces, mucho frío, 280, mucho calor, 350. Lo que preocupa mucho a los científicos, sobre todo aquellos que están agrupados en lo que se llama el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, o sea, es un panel de muchos países intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, se le llama el IPCC. Esta agrupación, hay muchos mexicanos ilustres, el doctor José Sarucán, la maestra Julia Carabias, son miembros del IPCC, yo soy miembro del IPCC. En la parte, a mí me toca lo de comunicación, lo que estoy haciendo ahorita contigo. Y este panel ha establecido que estos parámetros son los que le dan la estabilidad al planeta en materia atmosférica. Que si se perdiera este equilibrio, corremos el riesgo de que se pierda la atmósfera. No es solamente que se caliente, que haya sequías, que haya incendios, que a lo mejor nosotros desaparecemos como especie, pero que permanezca la vida en el planeta, no. Que si excedemos esta temperatura de 300, esta concentración de 350 partes por millón, que equivale a elevar a más de 1.5 grados la temperatura promedio de toda la superficie oceánica y toda la superficie terrestre, el promedio de eso es 1.5 grados, corremos el riesgo de que nuestra atmósfera se vaya al espacio. Fíjate que eso, algunos astrofísicos dicen que le pasó a Marte. Que Marte, como vemos que tiene algunas trazas rectas muy largas de miles y miles de kilómetros, que dicen, no, bueno, eso no es una cuestión, no es una fractura geológica natural. Esto lo hizo un ser pensante, ¿no? Y entonces la teoría es de que a lo mejor Marte tuvo vida inteligente como nosotros, desarrollaron su propio Homo sapiens, a lo mejor con características diferentes, pero su biología evolutiva los llevó a tener un ser inteligente que, sin embargo, por su inconsciencia, ignorancia, calentó tanto su atmósfera que ésta tuvo la energía suficiente para desprenderse del planeta y dejarlo desnudo frente a la radiación solar.
Esto acabó con la vida superficial de Marte. Es una teoría, estoy de acuerdo, pero por eso los científicos nos dicen, cuidado, nunca hemos sobrepasado 350 partes por millón. Esa es una cifra mágica y la tenemos que tener en cuenta. No te vayas, ahorita regresamos aquí en Pachamama, los hijos de la Tierra, para ver qué es lo que podemos hacer con estas 350 partes por millón. Estamos platicando acerca de esta cuestión del calentamiento global, por qué se establece en 1.5 grados como la temperatura que no debemos rebasar, temperatura promedio de la superficie del planeta, tanto oceánica como terrestre, y qué significa esto, ¿no?, de los gases efecto invernadero. Te decía yo que la atmósfera, que está compuesta por nitrógeno y oxígeno casi al 100%, tiene trazas de algunos gases que le dan el efecto que se llama invernadero. Has entrado a un invernadero seguramente, ¿no? ¿Qué se siente cuando entras a un invernadero? O cuando entras a tu coche después de que has estado en el sol un buen rato, pues está muy caliente, está más caliente que afuera, ¿no? Porque eso es el efecto invernadero. Quiere decir que hay algo, ¿verdad?, que engloba el ambiente atmosférico de tu coche o el invernadero, en el jardín botánico, etcétera, que le permite guardar calor. Por eso se llama efecto invernadero. ¿Qué es esto? Fíjate que cuando nos llega la radiación solar, que cubre todo el espectro electromagnético, desde los rayos X hasta la infrarroja, ¿no?, todo ese espectro, nosotros vemos solamente un poquito, que es nuestro campo visual, lo que nosotros podemos ver de radiación. No vemos los rayos X, ni los gamma, ni los beta, ni vemos tampoco los de baja radiación, etcétera. Pero cuando llega toda esa radiación, la ultravioleta, la radiación ultra, digamos, en el espectro que va hacia arriba a longitudes de onda muy chiquititas. La longitud de onda, cuando es muy larga, es como con el radio, ¿no? ¿Te acuerdas antes los radios de onda corta, los radios de onda larga? ¿Te acuerdas? Bueno, la onda corta tiene más energía. La onda larga es más suave, tiene menos energía. La radiación roja, que viene del Sol, es de baja energía. La radiación azul es de alta energía, que va del azul al violeta y del rojo al infrarrojo, que quiere decir más abajo que el rojo, tiene menos energía que el rojo. Bueno, esa es toda la radiación. Eso entra a la Tierra y eso hace que se caliente. Y eso nos permite tener una temperatura verdaderamente maravillosa desde el punto de vista sideral, desde el punto de vista del universo, ¿no? Pues nosotros no bajamos nunca a menos de 50 y casi nunca subimos a más de 50. Es más, 50 ya significa la muerte para el ser humano si estás muy expuesto a esa temperatura, y menos 50 ni se diga, ¿no? Pero ese es nuestro rango, bastante acotadito para todas las temperaturas. Venus, ¿no?, que tiene muchísimos gases de efecto invernadero, Venus está cubierta de nubes. Bueno, pues la temperatura sube a 80 grados, o sea, la vida cero. Y en Marte, como en la Luna, que no tienen atmósfera, pues en la noche que no le dé el sol, baja, pero en serio, ¿no?, a congelarse todo. Y durante el día hierve todo porque llega la radiación solar sin ninguna protección. Por eso es tan importante que tengamos una atmósfera estable en cuestión de gases de efecto invernadero, que las fluctuaciones sean a lo que está acostumbrada la vida y que ha dado origen a toda la diversidad que tenemos de seres vivos que se mueven en esos rangos de temperatura. Si nosotros incrementamos demasiado el efecto invernadero, ¿qué significa? Que encerramos más radiación, que no puede salir, ¿no?, porque le metemos más coraza, digamos, a la atmósfera. Es como si le pusieras doble vidrio a tu coche, ¿verdad?, o le pusieras doble vidrio al techo del invernadero y pues menos va a salir radiación. Hay un equilibrio entre la que sale y la que se queda normalmente. Tú le pones más techo, bueno, pues más radiación se queda encerrada. ¿Y qué sucede? Empieza a aumentar la temperatura. Y es lo que está pasando con la Tierra. Efectivamente hay ciclos, como te decía yo al principio del programa, donde la Tierra se ha enfriado, se ha calentado, etcétera, dentro del rango 280 partes por millón muy frío, 350 partes por millón muy caliente. ¿A qué crees que estamos ahorita? A 380. Esa es la gran preocupación del panel intergubernamental de cambio climático y de la comunidad astrofísica y geográfica del planeta, que ya rebasamos lo que era el límite de hace 60 millones de años con los dinosaurios y no sabemos qué puede pasar.
Lo único que anda flotando por ahí, que es aterrador, es esta teoría de algunos astrofísicos de que Marte tuvo su atmósfera y la perdió. Y que nosotros, si no nos ponemos las pilas, podemos llegar a tal temperatura que la atmósfera se nos vaya y tan, ¿no? Pachamama se acabó. Y en ese sentido es donde tenemos que empezar a tomar medidas. ¿Para qué? Para reducir la concentración de gases de efecto invernadero. Es tan sencillo como eso. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Básicamente el dióxido de carbono, como te decía yo, también hay óxidos de nitrógeno, de azufre, los fluorocarburos, pero en cantidades mucho más pequeñas, ¿no? El CO2. ¿Y cuál es la principal fuente de CO2 nuevo? Una parte ya natural, la estoy ejerciendo yo ahorita que estoy hablando contigo. ¿Por qué? Yo estoy respirando la atmósfera, 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno y ¿qué exhalo? ¿Qué hice yo al respirar? Pues le metí oxígeno al cuerpo, ¿no? Que estoy diseñado para usarlo de combustible. El oxígeno es lo que le da combustible a mis células. Entonces, me quedo con el 21% de oxígeno y ¿qué hago? Saco dióxido de carbono. Eso es lo que estamos haciendo naturalmente. Ya hay un equilibrio en la generación de nuevo dióxido de carbono. Pero, ¿qué pasa con los coches? Con las fábricas, con las termoeléctricas que queman millones de toneladas de petróleo, que son hidrocarburos, carbono e hidrógeno, que se convierten en ¿qué? En CO2. Por eso lo que tenemos que hacer si queremos sobrevivir es bajarle a las emisiones de dióxido de carbono. De eso se trata todo. Y estamos en ese proceso los seres humanos. Y bueno, el principal problema ahorita son los coches y las fábricas. Pues vamos a hacer coches, ¿qué? Eléctricos, ¿no? Y que las fábricas, pues vamos a hacerlas con otro tipo de combustibles, como el bioetanol puede ser, o hacerlas que se alimenten de electricidad limpia. Y eso es a lo que tenemos que tender. Por eso tu obligación y la mía es, vamos a cuidar a Pachamama reduciendo los niveles de un gas de efecto invernadero que se llama dióxido de carbono. Nos vemos en la próxima edición de Pachamama, los hijos de la tierra. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente. Y por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.